Álvarez Garretón, hidróloga e investigadora del CR2, que nos acompaña en vivo y en directo en el estudio de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Camila? Hola, José. Muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar en el estudio. Es un verdadero honor cuando investigadores, entrevistados vienen acá para conversar cara a cara de los temas de los cuales todos tenemos que hacernos cargos y tomar conciencia. Yo decía en la presentación, seguridad hídrica. ¿A qué se refiere el concepto para que pongamos los hechos en contexto? La seguridad hídrica es un concepto que tiene varias variables, pero en resumen da cuenta de la capacidad que tenemos como sociedad de acceder a agua en calidad y cantidad suficiente para todos los requerimientos que necesitamos de esa agua. Usos, sectores productivos y también resguardo de los ecosistemas. Y en el escenario actual, Camila, ¿es muy difícil alcanzar esa seguridad hídrica? En el escenario actual en Chile, sí, estamos justo en niveles en donde el agua que tenemos disponible se parece en volumen mucho a los requerimientos que tenemos de esa agua. Entonces tenemos poca holgura para acceder y repartir esa agua entre los distintos usuarios. ¿No quedamos en una mejor posición luego de un invierno 2023 que fue con creces más lluviosos si hacemos la comparativa, por ejemplo, con inviernos anteriores? El invierno lluvioso claramente ayuda a llenar embalses, reservas subterráneas, pero hay que recordar que venimos de una mega sequía de 10 años que se incluso un poco más en algunos territorios. Incluso un poco más, sí. Y esto se superpone y acentúa una tendencia que hemos visto en las últimas 6 décadas de secamiento de Chile central sobre todo. Entonces tenemos una condición de menos disponibilidad de agua y al mismo tiempo hemos ido creciendo como sociedad y así han ido creciendo nuestros usos. Entonces la brecha está muy estrecha en la actualidad. ¿Y cuál es la variación de las precipitaciones, Camila, en las últimas décadas para que podamos entender todo lo que ya venimos conversando? La megasequía en promedio tiene déficit algunos años más, otros años menos. Sí. Tuvimos el hipersequía en el 2019 y 2021, pero en promedio son alrededor de 30% menos de precipitación de lo que teníamos anteriormente. O sea, imagínate, hay una cifra que claramente nos entrega una señal, un dato para analizar, para poner sobre la mesa. Y nosotros decíamos también en la introducción, Camila, que el estudio del CR2, este informe que ha sido dado a conocer, plantea que en un escenario adverso, la mayoría de las cuencas de la zona centro del país y del norte experimentarán de forma permanente niveles altos y extremos de estrés hídrico. Podría ser a mediados de este siglo. ¿Hacia qué año particularmente o hacia qué fecha debiésemos poner la atención y la preocupación? Ya, primero quizás habría que explicar qué es esto del estrés hídrico y nosotros lo cuantificamos con un indicador muy simple que es a escala de cuenca, ver cuáles son los usos de agua de esa cuenca y cuál es la disponibilidad. Si los usos partido por esta disponibilidad se acerca mucho, estamos en un alto nivel de estrés. Y claro, lo que estamos viendo ahora es que las cuencas de Chile central ya están en esa condición y como los escenarios de cambio climático proyectan condiciones similares a las de la megasequía hacia fin de siglo, esta condición va a perdurar y probablemente los usos también vayan a aumentar. Entonces el estrés se va a volver más alto a finales de siglo. Pero yo creo que no es que hay que mirar en el minuto en que vamos a tener estos niveles de estrés estructurales, sino que hay que mirar ahora porque tenemos que prepararnos ahora, son preparaciones de largo plazo para que no lleguemos a una condición de estrés estructural. Ahora tenemos una condición de estrés porque la megasequía fue muy anómala en las décadas, pero en el futuro esto se puede volver estructural. ¿Y cuántos inviernos como el que tuvimos este año se necesitarían para revertir ese escenario? Oh, esa es una muy buena pregunta. Gracias por ese cumplido. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias. Es parte de las preguntas, de hecho, que estamos ahora empezando a mirar porque es un dato relevante. Pero te puedo decir, sin tener esa respuesta de cuántos inviernos se necesitan, te puedo decir que las proyecciones, además de la variabilidad interanual que uno pueda tener, las proyecciones tendenciales son a la menor disponibilidad y los usos tienden a crecer. Entonces, por muchos inviernos que tú puedas tener, igual hay que prepararse para una situación futura
de menos disponibilidad hídrica. Dos preguntas en una. ¿Por qué en el informe hablan del año 2070 como una fecha importante a considerar? Y por otro lado, ¿a qué se refieren cuando hablan del día cero, al que no quisiéramos llegar? Por supuesto. Por supuesto que no. Sí. Bueno, el 2070 es porque nosotros tenemos proyecciones hacia final de siglo, generalmente la separamos entre mediados y finales de siglo, por ahí sale siempre el 2070. Pero el tema es que, como estamos viendo que las cuencas tienen esta brecha muy, muy estrecha entre los usos y la disponibilidad, empezamos a mirar ¿qué pasa en Santiago, por ejemplo, que no hemos llegado al famoso día cero? El día cero se conoce en las grandes metrópolis, como lo que iba a ocurrir en Ciudad del Cabo, lo que casi ocurrió en Montevideo, que es cuando ya el agua potable, tú abres la llave y no tienes más agua. Estuvieron muy complicados en Montevideo. Estuvieron muy Afortunadamente complicados. precipitó. Sí. Y nosotros en la cuenca del Maipo vemos que tenemos una relación entre disponibilidad y uso que nos dicen: ¿por qué no se ha cortado el agua? Si ya estamos usando más agua de la que cae naturalmente en el territorio. Y es porque tenemos otra gran reserva que estamos usando, que son nuestras reservas de acuíferos. Sí. Claro. Que esas reservas debiéramos usarlas o debiéramos poder acceder a ellas en épocas de sequía, eventos puntuales, porque no es una disponibilidad hídrica adicional, son ahorros que están ahí para ser usados, ojalá en eventos puntuales. Pero ahora, como estamos tan estrechos en superficie, estamos haciendo uso permanente de estas reservas o ahorros que no son ingresos permanentes. Entonces, claro, sí se entiende el punto y qué buena manera de explicarlo. Y en este escenario, además de la mega sequía, que ya estábamos conversando, tiene más de 10 años, incluso 13 o 14 en ciertos territorios del centro del país. Pero además de la mega sequía, ¿qué otros factores inciden para que hoy día estemos en este escenario? Por ejemplo, el aumento en el consumo del agua. Sí. Chile Central, justo en Chile Central se combina que tenemos una zona de baja disponibilidad con una zona de uso intensivo. Los grandes sectores usuarios de agua en Chile son la agricultura y la silvicultura, las plantaciones forestales, que se ubican justamente en esta zona de transición en donde pasamos de tener un sur con mucha agua a un norte hiperárido. O sea, perdón que te interrumpa, más allá del aumento de la población o de la gran cantidad de personas que viven, por ejemplo, en una ciudad como Santiago o en el centro del país, más allá de eso, los grandes responsables son las industrias. Los grandes usuarios de agua, ahí el tema de las causas y las responsabilidades también hay que mirarlo con cuidado. Nosotros podemos catastrar que los grandes usuarios de agua son los sectores agrícola, forestal y después, en menor medida, el consumo de agua potable. Pero decir ¿Qué medidas propulsar ahí? ¿Qué? ¿Qué medidas propulsar ahí para poder manejar de mejor manera dicho escenario? Una planificación responsable de los usos que podemos hacer del agua. Y ahí tenemos que ir a mirarnos ya al tema de gestión, porque por un lado tenemos sectores que usan mucha agua, pero por otro lado tenemos si tú miras los derechos de agua, por ejemplo, del sector agrícola, tienen derechos, en general en Chile los derechos están por sobre lo que realmente se usa. O sea, se ha otorgado más derecho de aprovechamiento del agua que realmente se usa. Entonces ahí uno se pregunta, ¿es un tema de que usamos mucha agua o es un tema de que permitimos que se use mucha agua legalmente? Y ahí también hay que ir a revisar entonces ciertas disposiciones del Código de Aguas. Código de Aguas que todo indica está desactualizado. Está desactualizado porque la norma establece que los derechos de aprovechamiento de agua se entregan considerando una disponibilidad de agua, pero cuando lo entregaste en los 80 había mucha más agua. Era otro el escenario. Era otro el escenario. Entonces, lo que hay que hacer ahí es ver la manera de que el Código de Agua y toda nuestra manera de gestionar los recursos se pueda actualizar a estos escenarios que nosotros estamos mostrando que vienen y que ya están ocurriendo. Exacto. Camila, me queda 1 minuto y medio, pero antes de terminar no quisiera pasar por alto lo que sucede en zonas rurales de nuestro país, en el centro de Chile, en los extremos también de nuestro territorio, donde no hay un acceso equitativo al agua. Sí.
¿Cuál es el diagnóstico que hay? Ahí, José, muy importante también porque la seguridad hídrica no es solamente tener la cantidad de agua suficiente, sino que tener acceso al agua. Entonces, uno piensa en zonas del sur donde la disponibilidad y los usos tienen mucha holgura todavía. Igual hay problemas de acceso, igual se ha implementado la solución por camiones aljibe como que es una solución de emergencia, pero que ya se incorpora como una solución estructural y permanente. En muchos territorios el camión aljibe pasó a ser la solución definitiva, siendo que debiese ser una medida de emergencia, como dices tú. Pero hay legislación que está avanzando hacia dar más seguridad en zonas rurales. La Ley de Servicios Sanitarios Rurales se promulgó hace un par de años y se va a poner en operación. Y en el informe tenemos una serie de recomendaciones, tanto para esa ley como para el Código de Aguas, de manera de incorporar esta evidencia de manera muy concreta en actualizaciones que se pueda hacer de esas leyes. Excelente, hay un informe que tiene reflexiones, investigación muy interesante. ¿Dónde lo puede conseguir la ciudadanía si quiere leerlo o conocer mayores antecedentes? Me imagino en el sitio del CR2. Sí, www.cr2.cl/seguridad hídrica. Ahí está el informe, el video del lanzamiento. Hay un video corto, hay harto para explorar ahí. Claro, porque independiente de las responsabilidades o independiente del consumo del agua que tengan, por ejemplo, la agricultura, es importante que a nivel ciudadano también entendamos de lo que estamos hablando cuando hablamos y analizamos la importancia del agua, el recurso vital, o cuando hablamos de seguridad hídrica. Así es que a disposición entonces de toda la ciudadanía este informe del CR2 de la Universidad de Chile. Gracias, Camila Álvarez Garretón, por esta conversación y por venir al estudio. Espero que pronto estés nuevamente por acá. De todas maneras, gracias a ti, José, por la invitación. Ya, pues que estés muy bien. Muchas gracias.